Bueno, seguimos con más María de Lirio TV y como te mencionábamos antes de la pausa, vamos a estar hablando sobre este tema que nos interesa a muchos, la nueva ley de alquileres. Para ello voy a estar en comunicación con el doctor Iván Montanaro, abogado, mediador, martillero y corredor público, que es actualmente el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para vos y para toda la audiencia. No, por favor, muchísimas gracias. Antes de empezar a hablar, doctor, con respecto a esta nueva ley de alquileres, quisiera que le recordemos a la gente este decreto de necesidad y urgencia que lanzó el gobierno nacional que impide desalojos, prórrogas, vigencias de contratos y demás. ¿Eso sigue? Bueno, el decreto 320 de este año todavía está vigente hasta el 30 de septiembre. Inclusive, Entre sus todavía. puntos más, exactamente, entre sus puntos más importantes, tenemos el congelamiento de los alquileres, que prevé que si alguien tenía un aumento pactado durante los meses de abril hasta septiembre, según lo habían fijado las partes en el contrato, eso no puede ser aplicado en este momento, sino que se sigue pagando el mismo valor que se pagaba al mes de marzo del corriente año, y esa diferencia que está pactada en el contrato la puede pagar a partir del 1 de octubre en no menos de 3 cuotas y no más de 6 cuotas sin intereses. Mm, También prevé la posibilidad de prórroga automática que solamente depende del inquilino en el caso de que su contrato haya vencido a partir del mes de marzo, del día 20 de marzo ujú. inclusive, pudiendo prorrogar solamente el inquilino lo puede decidir el tiempo que lo quiera hacer, y como máximo hasta el 30 de septiembre. La única obligación que tiene es de comunicar con 15 días de anticipación cuándo va a dejar de hacer uso de esa prórroga y abandonar de alguna manera el inmueble. Y el Claro. tercer punto muy importante es que, si bien este decreto no fue concebido como un decreto de no pago de alquileres, Ujú. preveía la posibilidad de que alguien no lo pudiera abonar en los Sí, términos pactados en el contrato por una cuestión de la pandemia que estamos pasando en este momento, y sí. esa deuda generada del no pago también la puede pagar a partir de octubre, con un interés relativamente muy bajo. La verdad que no hay ningún problema en su caso que lo pueda pagar a partir de ese mes, impidiendo de esta manera iniciar un proceso de desalojo por esta falta de pago. Claro. Entonces, para repetir un poquito, hasta el 30 de septiembre incluso, porque se ha dado, sé que se ha dado de distintos inquilinos que los propietarios le pidieron que se mude y demás, o sea, por derecho le corresponde a los inquilinos quedarse hasta el 30 de septiembre inclusive. Ese día deberían retirarse de la vivienda, en caso de ya haber vencido su contrato, ¿no? Exactamente, en caso de haber vencido su contrato, de haber hecho uso de esta prórroga y de no tener intenciones de alguna manera, de continuar con un nuevo contrato en el inmueble, ¿no? Bueno, y con respecto a esta nueva ley de alquileres que se sancionó en el 11 de junio, si no me equivoco, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, esta nueva ley entró en vigencia ahora a partir del 1 de julio, Ujú. y tiene cambios que tienen que ver con los distintos destinos, ¿no? Hoy tenemos destino de vivienda habitacional y el destino de comercio, ¿no? El destino comercial. En los dos casos los une el cambio del plazo mínimo legal, que ahora pasa a ser 3 años. El Código Civil y Comercial del 2015 preveía la posibilidad de los comerciales de un mínimo legal de 2 años, y vivienda siempre fue de 2 años, ¿no? Ahora ambos tienen 3 años. Los cambios más importantes los tenemos en el destino de vivienda, como ser, por ejemplo, que ahora uno va a poder pactar, el inquilino y el propietario, un precio por el primer año, o sea, el valor que se va a pagar el primer año mensualmente es el único que va a quedar estipulado en el contrato. A partir del año, o sea, del mes 13,
Ujú. Ese valor va a ser actualizado según un índice que lo dará el Banco Central, que va a ser un promedio básicamente entre la inflación y los salarios. Este punto en general es un poco controvertido. En el país los aumentos no son, ya lo venimos probando hace muchísimo tiempo, ya diríamos con estadísticas, no se manejan los mismos aumentos, por ejemplo, en capital o en el interior del país. Claro. Capital me refiero a Buenos Aires, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el año pasado, la aplicación de este mismo índice dio un promedio de 45,7%, cuando aquí en Corrientes los contratos se estaban actualizando a un índice o un porcentaje de 30% de inflación, Ujú. si bien la inflación era mucho mayor. Por eso, si se Claro. repitiera en este año el mismo contexto, un inquilino va a pagar más de lo que se venía pactando en los últimos años. También otra cuestión que va a influir muchísimo en el interior, no así en Buenos Aires, es Ujú. el depósito de garantía que el Código Civil y Comercial preveía cobrar un mes por cada año de alquiler. Y en Buenos Ujú. Aires esto se aplicaba, un inquilino tenía que pagar 2 meses de depósito de garantía. Aquí, por ejemplo, en Corrientes y en gran parte del interior, también por estadísticas relevadas, el 90% de los contratos se estaban manejando con una suscripción de un pagaré que quedaba como Claro. depósito de garantía. Y eso facilitaba muchísimo el ingreso del inquilino en cuanto a la primera erogación, diríamos, al momento de suscribir un contrato. Pero Eso es una un segundo pregunta, cambio. doctor, si el propietario lo decide hacer por medios de pagaré, de todas maneras, más allá de esta ley, ¿se puede aplicar o sí hay que pagar el mes de depósito a partir de ahora? Bueno, por todo el asesoramiento que estamos teniendo las instituciones aquí, y la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, nos estamos asesorando constantemente. Entendemos que esto es una cuestión de orden público. Y cuando hablamos de orden público, así también como el plazo mínimo legal de 3 años, es algo que no se puede hacer lo contrario. Ujú. Esto fue más bien pensado, esta ley fue más bien pensada, como decía antes, por las situaciones que se vienen dando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no fue pensada en el interior, porque en este caso para la gente del interior va a ser perjudicial. Por lo Ujú. tanto, hoy no se podría hacer un contrato suscribiendo un pagaré, sino que tiene que ser en efectivo, más allá de que pueda ser financiado por el propietario. Y hablando un poco con respecto a lo comercial que mencionaba, que generalmente las excepciones, digamos, y los cambios son más para lo que es viviendas, ¿usted cree que va a perjudicar a la hora de contratar, de generar más contratos, de abrir locales comerciales, de emprender? Bueno, en las locaciones comerciales la ley no tiene mucha incidencia más allá del plazo mínimo legal. En realidad se venía usando el plazo mínimo de 2 años, dado que en los últimos años tenemos siempre una inflación bastante alta, y de alguna manera los propietarios no querían extender ese plazo porque venían de alguna manera perdiendo en cuanto al poder adquisitivo que tenían con respecto a los valores locativos. Ujú. Otra cuestión que incide en ambos destinos, hablando ahora de comercial, pero también de vivienda, es la obligación de registrar los contratos Mm. en AFIP, que todavía se está esperando la reglamentación. Pero hoy, por ejemplo, si uno quiere alquilar, aquí en Corrientes un local comercial va a poder seguir alquilando con un índice o una actualización pactada con el propietario, va a poder seguir utilizando un depósito de garantía, un pagaré. Ujú. De alguna manera es más manejable. Lo que complica o no, vamos a ver qué Ujú. situación se da para ambas partes, es el destino de vivienda, ¿no? Quizás Claro. dentro de un año volvemos a hablar acá el 30 de junio del 2021 y vamos a ver si el índice fue bueno o no para las partes, ¿no? También se hablaba que se van a hacer reparaciones a cargo del propietario a partir de ahora. ¿Eso tiene que ver solo con viviendas o con comercial también? Bueno, en el caso de las reparaciones, siempre depende, hay que dividir, ¿no? Yo siempre
trato de explicar a un inquilino cuando alquila cuáles son los arreglos que tienen que ver con la vida diaria que tiene que reparar un inquilino y cuando tiene que hacerse cargo un propietario de una vivienda, si esta está, por ejemplo, es un departamento, también tiene participación, en su caso, cuál es el problema que no sea responsabilidad del consorcio. Lo que hoy está explicando o aclarando esta ley de alguna manera está separando lo que son las reparaciones urgentes, que el propietario tiene 24 horas para hacer esa reparación, o el inquilino podrá hacerlas y descontar ese importe de la reparación del alquiler al propietario. En este caso, vamos a tratar de ver también cómo se da la situación y cuándo entender qué es urgente y qué no. También habla de las reparaciones que no son urgentes, que tiene el propietario un máximo de 10 días para poder Claro. llevarlas a cabo. Me parece muy bien de cualquier forma de que se aclare de que todo inmueble que tenga un inconveniente tiene que ser reparado inmediatamente si le corresponde la responsabilidad por el propietario. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. ¿Algo más que quiera agregar con respecto a esta nueva ley? Básicamente, de a poquito vamos empezando a ver la aplicación. En este momento hay muchísimas consultas, generan siempre dudas al comienzo, pero yo creo que de aquí en adelante los cambios, creería yo, no van a ser tan trascendentales como para que haya una paralización en la oferta, y aquí en Corrientes siempre tenemos muchísima demanda. En este momento, en contexto de pandemia, tenemos un poquito frenado lo que es por ahí alguna renovación de contratos que tengan que ver con inquilinos de estudiantes, pero Corrientes siempre tiene mucha demanda, así que desde nuestro lugar vamos a acompañar este cambio ayudando a ambas partes de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, se modifica la ley de alquileres. A partir de ahora, 3 años, Gaby. Sí, es complicado y hay que conocer, ¿no? Sí, En detalle todas estas sí, leyes. sí. Sobre todo, por ejemplo, ese punto, si me corresponde a mí o le corresponde al otro, o sea, al propietario o al inquilino, el tema de los arreglos ante cualquier, viste, reparación que se deba hacer. O sea, son muchos puntos y aspectos que está buenísimo que el doctor Iván nos clarifique un poco, porque viste como una ley recién salidita del horno. Totalmente. Aparte, también tener en cuenta la parte legal de los contratos, que siempre buscan la vuelta para aclarar que todo corresponde por parte del inquilino, así que está bueno que a partir de ahora yo creo que hay los puntos que van a alquilar se asesoren. Exactamente, creo que hay puntos que ya no como dijo él, viste, hay ciertos detalles que ya no nos juegan tanto a favor para la gente del interior en relación, viste, a los alquileres que se realizan en Capital Federal. O sea, a tener también eso un poquitito en cuenta. Perla, se nos terminó la tarde. Nada